Vamos a hablar de el pecado, la última parte, esta es la segunda parte. En el primer video dimos la definición de pecado, hablamos de los diferentes grados de pecado, de las diferentes formas de que uno peca con el cuerpo, peca con la mente, peca con las actitudes, y dijimos que el pecado, que nuestra naturaleza pecaminosa tiene una trilogía diabólica, una trilogía pecaminosa, que es la rebelión, el egoísmo y el orgullo. Cualquier pecado que el hombre cometa, o parte de la rebelión, o parte de la actitud del egoísmo, o parte de la actitud del orgullo. Bien, ahora vamos a ver las consecuencias del pecado. Dijimos que el pecado es una realidad triste y terrible, de consecuencias también terribles y nefastas. Todos los males de la humanidad se deben a que el hombre se rebeló ante Dios, sigue viviendo en rebelión, y al seguir viviendo en rebelión, tiene como deporte quebrantar la ley de Dios, la ley moral de Dios, y así está el mundo. Las consecuencias del pecado: primero, ofende a Dios. Dios se enoja contra el pecado, porque en última instancia cualquier pecado es una afrenta a Dios. Aún cuando alguien peca contra otro, cuando alguien agrede a otro, alguien asesina a otro, es una ofensa al Creador, porque en realidad todas las vidas son de Dios, todos los hombres son de Dios. Si yo daño a otra persona, estoy enfrentando a Dios que creó también a esa persona. En segundo lugar, el pecado corta la comunión con Dios. Dice en Isaías que vuestros pecados han hecho un muro, una separación de Dios. Por eso el hombre que no se entregó a Cristo como su Salvador y Señor, está muerto delante de Dios. Muerto, pero en el sentido espiritual. Vive, siente, piensa, decide, pero no puede tener comunión con Dios. Y al cristiano, el pecado no resuelto, no confesado, no arrepentido, le corta la comunión con Dios y paraliza la vida cristiana esa y lo pone en riesgo. En tercer lugar, de las consecuencias del pecado, el pecado nos perjudica. El pecado, todo pecado es un acto de autoagresión. Dijimos que todo pecado produce placer. Aunque la persona al principio del pecado sienta placer, tarde o temprano lo va a perjudicar. Y esas consecuencias, cuando recibe eso que lo perjudica, puede ser inmediatamente o en un futuro, pero tarde o temprano el pecado nos perjudica. Todo pecado en realidad es un acto de autoagresión, nos daña, nos perjudica, nos ensucia, nos embrutece. Otra consecuencia es que nos esclaviza. Jesús dijo: el que comete pecado, esclavo es del pecado. Por eso están los vicios. Hay muchos tipos de vicios, el fumar, las drogas, algunos se envician con el sexo pervertido, los que tienen la llamada ludopatía, es decir, los que van a los casinos y no pueden dejar de gastar todo el dinero, el juego, el vicio del juego, y pierden todo su dinero. El pecado nos esclaviza, es el peor amo, el peor. Pablo lo describe como el amo más tirano que tenemos, el pecado. Pero a su vez también otra consecuencia, que el pecado afecta a los demás. Vamos a hablar de la persona que no puede dejar de jugar por dinero y pierde el dinero. Se empobrece y empobrece su familia. El alcohólico se pone violento. La gente después hay que llevarlo a recuperar. Es una vergüenza para la familia. El pecado afecta a la iglesia. Cuando vemos en el caso del Antiguo Testamento a María, que se rebeló contra su hermano Moisés, dice que quedó leprosa por una semana y el campamento se detuvo por una semana. El chisme en la iglesia, ¿cómo arruina? Bueno, todos los pecados arruinan. El pecado lamentablemente arruina por todos lados. Arruina la sociedad, la familia, los delincuentes, los gobernadores corruptos, los que gestionan y son corruptos, roban al país, lo empobrecen. Entonces afecta personalmente, afecta a la familia, afecta a la sociedad.
y afecta a la nación. Dice Proverbios 14:34 que el pecado afecta a la nación. Por eso vemos naciones muy pobres, con protestas, con todo tipo de maldad, de angustia, miseria. Ahora vamos a hablar de otro tema, el castigo por el pecado. El pecado realmente, Dios como legislador, juez y justo, está obligado a castigar el pecado. Tiene que actuar. Así como nosotros exigimos que la justicia sea más dura con los delincuentes que roban, que matan, que violan, así como exigimos que se haga justicia, Dios tiene también que hacer justicia. Y aquí podemos hacer una reflexión. A veces a Dios se lo critica porque no hace nada. Dice, ¿cómo Dios permitió esto, aquello? Y cuando esa misma gente se entera de que Dios mandó un diluvio y después destruyó con fuego a Sodoma y Gomorra, dicen, oh Dios, qué duro que es, qué Dios intolerante. Entonces, para la gente que no conoce a Dios, bueno, como está en rebelión con Dios, si Dios actúa, porque actúa, y si no actúa, porque no actúa. Entonces, el castigo, hay dos clases de castigo por el pecado. Uno natural y otro positivo. Lo voy a explicar. Si yo estoy mal físicamente porque tengo el colesterol, los triglicéridos altos, y empiezo a comer comidas saturadas en grasa, papas fritas, embutido y cosas, y me agarra, qué sé yo, un ACV o se me tapan las arterias, estoy pecando de gula, estoy pecando porque no estoy cuidando mi cuerpo. Bueno, es un castigo, ahí Dios no intervino, yo mismo me castigué. Entonces ese es el castigo moral. El castigo natural, si yo empiezo a jugar con cosas peligrosas, con fuego, y me quemo, es un castigo natural. Ahí Dios no intervino. Yo solo por mi responsabilidad, como decíamos cuando era chico, el que juega con fuego al final se quema. Bueno, hay muchas clases de castigo natural. Si yo quiero hacer, cuando éramos chicos, que queríamos subirnos a un árbol con las ramas débiles y se quiere la rama y me caía, ahí es castigo natural. Yo solo, por mi propia responsabilidad y temeridad, me castigo. Pero después está otro segundo tipo de castigo que llamamos el castigo positivo. Ya no es el natural, es positivo. El castigo positivo se llama al castigo que Dios mismo proporciona, que Dios mismo ejecuta. Como dijimos, el diluvio fue provocado por Dios. La destrucción terrible con fuego y azufre de Sodoma y Gomorra es el castigo positivo de Dios, ya cuando Dios mismo actúa y aplica ese castigo. Y el infierno es el castigo positivo por excelencia, porque al infierno o al lago de fuego van a ser arrojadas todas las personas que murieron sin querer haberse arrepentido de sus pecados, sin haber querido creer en Cristo y hacerlo el Señor de sus vidas. Ahora, ya que estábamos a largo del infierno, hay religiones o sectas que niegan la existencia de un castigo eterno. El pecado no resuelto, con donde la persona muere sin haber arreglado sus cuentas con Dios, sus pecados con Dios no han sido lavados, perdonados por la sangre de Cristo, porque la persona se rehúsa a entregarse a Cristo, va a ser lanzado al lago de fuego. Esto es un misterio, dice, ¿cómo será el lago de fuego? Que es un castigo eterno, cuando la persona va a poseer un cuerpo, pero que se va a estar quemando siempre, pero nunca se va a consumir. Entonces es un castigo, un dolor eterno. Es terrible el infierno. Por eso Jesús vino a morir por nuestros pecados, para salvarnos de esa terrible, horrible condenación. Y alguien dice, ¿y cómo será el lago de fuego? Bueno, alguien, no lo podemos saber, pero sería como ser lanzado al centro del sol, y uno eternamente va a vivir dentro de una inmensa bola de fuego, digamos, se va a estar quemando eternamente y no puede salir de ahí. Es algo terrible. Este es el castigo positivo por excelencia. ¿Y por qué el castigo del infierno va a ser eterno? ¿Por qué va a ser eterno? Porque
el hombre tiene un inicio, pero Dios lo hizo eterno al hombre. El hombre va a vivir eternamente. Como el hombre decide pecar, no cambia su condición de eternidad. Va a seguir existiendo, pero sin Dios. Y al existir sin Dios, cuando muere en pecado, va a vivir, se va a convertir en una persona cuyos pecados no son perdonados eternamente. Es decir, va a ser una persona eterna pecadora. Y Dios, como es eterno, tiene que castigar eternamente, porque el castigo es de acuerdo al pecado. Como la persona muere en un estado de pecado y eternamente, entonces su pecado ofende eternamente a Dios, y Dios tiene que, obligado eternamente, a castigarlo. Y hay algo terrible, por eso es tan importante entregarse a Cristo. Es el destino eterno de mi alma. Por último, ¿qué hacer ante el pecado? Tomar conciencia de su gravedad. Como dice Jeremías, ve cuán malo y amargo habéis dejado tu Dios, tu maldad te castigará. Reconocerlo y arrepentirnos. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es tener un cambio de mente, decir, esto está mal, me doy cuenta que está mal y lo dejo de hacer. Y hago un giro de 180 grados, y ahora voy en contra de este sistema. El arrepentimiento es dejar de pecar. Confesarlo y dejarlo. Es lamentarlos por él. Pablo dice para los cristianos en Romanos 12:9, aborrezcan el mal. Hay veces que no pecamos, no porque no nos guste pecar, sino por las consecuencias, porque si me descubren, porque me daña, pero en el fondo deseamos hacer ese pecado, y a veces vemos que lo hacen otros y nos deleitamos, digamos, y tenemos cierta envidia. Hoy si yo lo pudiera hacer, pero no lo puedo hacer porque sé que está mal, o porque si me descubren voy a quedar en una situación de vergüenza. No, el cristiano tiene que llegar a un nivel de santidad de aborrecer en su corazón al pecado. Tenemos que cuidarnos que no nos domine, dice Pablo en Romanos 6. Ustedes han sido libres del pecado, pero tengan cuidado que el pecado los puede volver a dominar. Y luchar contra el pecado con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, porque a veces hay pecados que se caes, uno vuelve, se cae, bueno, hasta que lo vence, hay pecados que no es que uno se da cuenta, bueno, esto es pecado, y a partir de hoy toma la decisión y no peco más, no, pero se avanza, se retrocede, hasta que uno lo vence. Hay que trabajar sobre el pecado, y es un proceso en el que uno va a ser libre de ese pecado. También dice en Hebreos 3, dice, exhórtense unos a otros para que nadie se destruya o se engañe por causa del pecado. Es decir, hay pecados que tenemos que buscar el cuerpo de Cristo, hermanos maduros, para confesarle, mira, tengo este pecado, no lo puedo dejar. Entonces esa persona, si es madura, nos va a comprender, no nos va a condenar, nos va a comprender, y va a actuar con nosotros, va a ayudarnos a salir del pecado, va a llevar nuestras cargas. Hay pecados, miren, hay pecados que vamos a poder solucionarlos solos, vamos a poder ser libres solos, pero hay pecados que solamente lo vamos a poder superar si se lo confesamos a otros. Y por último, el pecado, si hemos pecado y y si es necesario, hay que restituir. Si yo robé algo, me puedo arrepentir, me arrepiento, pero se lo tengo que ir a la persona y decir, toma, te devuelvo lo que te robé, dinero, el dinero que te debía, un libro, una herramienta. Si es necesario, hay que restituir y resarcir a la persona que hemos dañado con nuestro pecado. Bueno, espero que este tema, este segundo video del pecado, le haya sido de interés.